tenemos en contacto ya a la magíster Mónica Padrón, quien es abogada, es concejal del municipio de Lagunillas y es presidente del Consejo Municipal de Lagunillas. La tenemos invitada para el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y con ella iniciamos pues el ciclo de invitados de esta tarde. Buenas tardes, magíster Mónica Padrón. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan. Disculpen la tardanza en conectarme, pero estamos en Venezuela y la señal es difícil. Se nos cae el wifi. Alan, de verdad un saludo para ti, para la licenciada Nancy, para el excelente productor Carlos Buscatey, el Miura, el famoso Miura, el amigo que todos los días escuchamos acá en Venezuela. Y de verdad un saludo a todos los que nos están escuchando en Venezuela y sobre todo en el mundo, y especialmente en Colombia, Bogotá, Riohacha, en todas partes donde este excelente programa periodístico, radial, tiene una gran audiencia. Para mí, de verdad, gracias por la invitación y estoy presta a sus preguntas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo, muy especialmente el del estado donde soy, que es el estado Zulia, y donde habito el municipio Lagunillas, de la costa oriental del lago. Bueno, Mónica, hay un aspecto importante en este momento para analizar. La costa oriental del lago de Maracaibo se puede considerar como la zona, fue en su momento la zona más productiva de Venezuela en materia de petróleo, en materia de economía, y pues mucha gente que se asentaba en esa zona eran trabajadores pertenecientes a la industria petrolera. ¿Cómo ha impactado la crisis de PDVSA a esta importante zona del Zulia y de Venezuela? Bueno, Alan, imagínate que estoy segura que lo sabes tú, la licenciada Nancy y Carlos, luego de las expropiaciones, si las recuerdan, luego de las expropiaciones, nada más en empleos indirectos fueron aproximadamente 20.000 desempleos que quedaron luego de esas expropiaciones de estas industrias y sobre todo eso conllevó a la ida de transnacionales que generaban trabajo y empleo para la zona petrolera. El Zulia, y sobre todo la costa oriental del lago, es referencia no solamente nacional, sino internacional. Sobre eso, tenemos un parque industrial en Venezuela que de verdad es referencia nacional, y de acá, de la costa oriental del lago, era donde se generaba la mayor cantidad de barriles de petróleo, que posicionó a Venezuela en otrora en el tercer lugar de producción petrolera en el mundo, ante la OPEP. Hoy por hoy es irónico y es inexplicable que una zona como el Zulia y la costa oriental del lago sea un estado, no solo Zulia, obviamente Venezuela está pasando una situación bien difícil con respecto a la salud, pero el Zulia, que no tengamos gasolina, que no tengamos agua, que el déficit de la energía eléctrica es un problema que venimos padeciendo desde el 2006. Ahora se nos añade la situación entre lo eléctrico y lo del agua, pues la ausencia del agua, o que el agua nos llega cada 10 o 12 días. Pero imagínate, hay que hacer 3 días de cola para surtirte de gasolina, donde digamos, esta mancomunidad, lo que denominamos nosotros la costa oriental del lago, generó tantos barriles de petróleo para Venezuela ser el tercer lugar ante la OPEP
en años anteriores tengamos que estar en esa situación. Esta es la situación que estamos viviendo, aunado al aspecto salud, aunado a que nosotros los venezolanos, los zulianos, no tenemos los hospitales dotados como antes. Teníamos hospitales dotados en Venezuela, éramos referencias por tener hospitales tipo clínica, donde se hospitalizaba, se veían las emergencias, las personas nos llevábamos los medicamentos, éramos referencias en nuestras universidades, no solamente en Venezuela, en la Universidad del Zulia, en Venezuela la ULA, la Central. Entonces, realmente, esta es la situación. En nombre, de verdad, muchas gracias, porque hablo en nombre de no solamente Lagunilla, sino del Estado Zulia. Del Estado Zulia, de un municipio que es, digamos, el epicentro de lo que corresponde a Cabimas, Menegrande, Bachaquero, Yajuana, la costa oriental del lago, un corredor de impresionante de muelles y de equipos. Yo de verdad, Alan y Nancy, que me escuchan, y yo sé que Carlos me está escuchando, se escuchan rumores y movimientos de que se va a reactivar la industria petrolera, que van a volver algunas empresas que se fueron, algunas no, la mayoría de las transnacionales, Weatherford, Halliburton, Baker, la Maersk, empresas de verdad que no solamente generaban empleos directos e indirectos, sino que también generaban ese trabajo con PDVSA. A su vez, PDVSA generaba impuestos para el municipio, que se refiere en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al situado constitucional, dependiendo de la población de tu municipio. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente en el Zulia, y creo que Zulia y Táchira somos los estados más afectados por respecto a esto, a lo que he venido comentando, ¿no? Bueno, ahora bien, Mónica, frente a esa realidad, frente a esa situación, ¿cuál es la propuesta que tienes tú para el pueblo de la costa oriental del lago de Maracaibo? Mira, me hicieron unas preguntas sobre las problemáticas, pero por supuesto, para dar esas respuestas, esas soluciones, tendrías tú que estar gerenciando las políticas públicas de tu estado o de tu municipio. No sobre el sistema del agua, algo para paliar lo inmediato que se utiliza acá. Por supuesto que hay otras técnicas, otras metodologías, pero de momento dije, mire, vamos a proponer en el caso del agua, que es algo tan vital, y sobre todo con el COVID, que es elemental tener agua para poder asearte, perforar pozos en los diferentes sectores del municipio para poder surtir de agua, por lo menos para lo que es la limpieza del hogar, de la ropa, del baño, así en palabras sencillas, perforación con técnicos especialistas de agua dulce. Se verifica donde sea agua salada y no se utiliza, sino que se hace donde hay agua dulce. Con respecto al sistema eléctrico, también hay que tener soluciones a corto plazo, buscar especialistas para aperturar juntos, porque el problema del agua va unido a lo eléctrico, ¿ok? Entonces, unos canales solares generen energía para poder de esa forma tener luz, electricidad y facilitar también el sistema de bombeo, que en este caso, en nuestro municipio, se encuentra Burro Negro, que es la represa más grande, que teniendo una mancomunidad formada entre todos los municipios,
resolveríamos el problema del agua y de la electricidad. ¿Qué solución? Bueno, hay ahorita unas mesas de, yo les diría, conversación y acuerdos. Negociar para ganar, pero sobre todo para ganar Venezuela, para ganar toda Venezuela. Y sobre eso, esa negociación, esas conversaciones que tiene el gobierno, y por cierto, que deben ser bajo lo cívico, ¿no? Porque hay acontecimientos que escuché al entrar a la entrevista, lo de Freddy Guevara, lo de que está ocurriendo con diferentes dirigentes, lo que está ocurriendo con diferentes precandidatos, porque todavía el Frente Amplio no se ha pronunciado al respecto ante tantas circunstancias. Bueno, en esa mesa deben ponerse en el tapete los problemas que angustian, que tienen en desesperanza a todos los venezolanos, que es vacunar a todos los venezolanos, que es dotar a los hospitales de todos los insumos médicos que se requieren, sobre todo con esto de la pandemia y del COVID, donde en nuestro estado, en nuestro municipio, se posiciona en el primero mayor índice de casos de COVID. Es el desespero de cuántas familias se nos han ido, amigos, allegados, que sin distingo de ningún tipo de estrato, por falta de medicamentos tan costosos que no consigues en los hogares ni en ambulatorios. Entonces, nos vamos a buscar ayudas entre unos y otros, pero no podemos, porque un antibiótico cuesta $67 dentro de la cantidad de medicamentos. Y si necesitas oxígeno o necesitas ser entubado, bueno, lamentablemente el paciente fallece por falta de insumos. Esa es una de las cosas que debe poner en la mesa el Frente Amplio o la alternativa democrática y el sistema actual que gobierna Nicolás Maduro con el equipo de Guaidó y las representaciones distintas. Eso con respecto a eso, aunado a las condiciones que sean sobre todo cívicas y unas condiciones acordes para ir y poder ir a unas elecciones que están pautadas para el 21 de noviembre. Mónica Padrón, la magíster Mónica Padrón, quien nos ha acompañado durante este programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Alan. Saludos a Nancy, saludos, Carlos. Disculpen la demora, pero estamos en Venezuela.